Eh, Oye, Inti, ¿y tú provienes de una familia en el que el arte y la poesía estuvo bien presente, por lo que tengo entendido? Quería saber un poco cómo eso te marca, cómo te influencia tu forma de pensar el cine o la fotografía y también la forma de hacerla, que son como, están conectados pero no son lo mismo quizás. Bueno, efectivamente todo se interrelaciona, ¿no? Justamente lo que hablábamos, hay una interdependencia, yo creo, entre, entre lo que uno va viviendo y la forma en que uno va procesando esas cosas, ¿no? Como la vida es un proceso, ¿no? Todo es un proceso, ¿sí? Como el desarrollo de una piedra, aunque nosotros la veamos ahí quietecita en un lugar, eh, estamos interpretando equivocadamente que esa piedra no está en actividad. Tal vez es una actividad mucho más lenta, ¿no? Un proceso más largo, más lento. Pero esa piedra luego va a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, eh, el encuentro, por ejemplo, podríamos decir, mi madre viajó a Perú, se enamoró, después con sus dos hijos, los hijos de Jorge, ¿no? Se separó, ¿no? Se estuvo con Jorge, estuvieron juntos, tuvieron hijos, ¿no? El proceso autopoyético, luego los caminos se separaron, se independizaron, entonces ella se volvió a enamorar de un escritor, poeta, antropólogo, etcétera, etcétera, y ella se impresionó mucho con este universo que esta persona le ofreció, ¿no? Y entonces empezó a ver los fenómenos de la vida de una forma diferente. Y eso la vitalizó, la hizo sentir que el mundo tiene sus contradicciones, sus dolores, sus maravillas, y etcétera, etcétera. ¿Cierto? Eh, para el caso, José María no podía ser padre por su fisiología, ¿no es cierto? Pero a él le hubiera encantado este, que hubiera una continuidad de algún tipo, ¿no? Desde aquella existencia, ¿no? Y muchas veces eso se puede interpretar como, por ejemplo, tener un hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la forma en que ellos se comunicaron y hablaron sobre eso, eh, generó una resonancia en mi madre. Entonces, cuando José María se quita la vida, lo que de alguna manera u otra, no de forma racional, sino de forma intuitiva, de forma como del lado de más como de la luna, ¿no? Del lado más que no se ve, explícitamente, este, Sibila lo que hace es dejar que suceda algo, ¿no? Que nazca alguien, que llegue, que se nueve, que se forme una nueva membrana compleja y que llegue. Entonces, eso ya es una influencia poderosísima, porque de alguna manera u otra, al que en el universo femenino hay un tiempo limitado, ¿no? Entonces, cuando José María se quita la vida, ¿no? De alguna manera u otra se crean las condiciones para que puedan hacer yo. Eh, Eso no me parecía, por ejemplo, muy relevante hasta hace 40 y tantos años. Luego empecé a dar cuenta que yo nací poquito tiempo después de que él murió. Y leyendo muchas historias de la vida,
una cosa que fue muy interesante es descubrir que en muchas ocasiones, cuando alguien muere, generalmente hay un embarazo después. Mm. En muchas culturas, el ciclo de la vida, la rueda de la fortuna, y todas esas cosas ¿no? que se representan a través de muchas imágenes, ¿no? ¿Cómo se llama? En el tarot, por ejemplo, ¿no? Cuando el castillo se desarma, lo que quiere decir es que se está desarmando algo para que exista la posibilidad de un renacimiento, y etcétera, etcétera. ¿Y tú piensas que hay una aposta igual en eso? No, yo no creo que sea una aposta, pero sí considero que hay una influencia muy fuerte, porque su presencia estaba. O sea, José María estaba muy presente mientras yo vivía la infancia y mi madre, por ejemplo, vivía el duelo, Mm. ¿no? Ella no hacía mención del duelo, pero sí hay un duelo, porque es la naturaleza de en la naturaleza de las cosas, en la naturaleza de nuestra existencia. Hay un proceso de asumir que la persona con la que tú estabas está pasando a otro estado, ¿no? Y en esa asunción tú estás dejando que la otra persona termine de pasar a ese otro estado y tú también procesar esa nueva forma que se te plantea en la vida, ¿no? En que se te plantea la vida. Eso ya es una influencia. Posteriormente a eso está la lectura de la obra de José María. Pero no solo la lectura de la obra de José María, la lectura de la obra de Jorge Teillier, que es el padre de mis hermanos. El comunicarse, ¿no? Conocerse con Jorge y conversar de la vida, cualquier cosa, de tener una vida cotidiana, etcétera, etcétera, ya está estableciendo una forma de percibir la vida, ¿no? Los fenómenos de la vida. Uno aprende del contexto en el que está. Y eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, muchos amigos de José María se seguían encontrando con mi madre. Y muchos de esos amigos de José María tenían intereses comunes a José María, ¿verdad? Y entonces los niños escuchamos. Estamos sentaditos y vamos escuchando lo que van conversando. Y no sabemos exactamente qué cosas son esas cosas, pero de alguna manera u otra son como esos mantras, ¿no? Y como esos son mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum, y empieza a suceder que tú empiezas a tener unas influencias de distintos tipos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa no sé, por eso es que tenemos también esas dificultades de comunicación, porque si yo en un contexto evoluciono, no, me empiezo a autoconstruir con esas sonoridades, con esos mensajes, con esas imágenes, etcétera, etcétera. Luego, ya cuando me encuentro en la sociedad, me encuentro con distintas personas que han vivido en distintos contextos y que han tenido otro tipo de resonancias, ¿no? Y entonces, ahí tiene, no sé, la gente que, por ejemplo, podría vivir en un lugar como en otro contexto, ¿no? En un contexto de una familia, no sé, como un economista, ante todo. Son otros mantras, ¿no? Ahora, lo que es interesante, lo que yo creo que es que nosotros tenemos que, para poder preservar a la humanidad, ¿no? Para poder preservar un contexto en el que la humanidad pueda encontrar el camino para una cierta calidad de vida en convivencia, ¿no? Con todos los otros seres del planeta, etcétera, etcétera, justamente está en desarrollar ese lenguaje, ¿no? Y el descubrir cómo ese lenguaje tiene una importancia constitutiva, pero no es solo la palabra, ¿no? La empatía y la complementariedad es algo que sucede mucho antes que la palabra. Si tú llegas a un lugar y te encuentras con alguien, tú dices, hubo química, no hubo química. Hay una química, no hay una química. Puedes encontrarte
con alguien y sentir un montón de cosas. Ahí hay comunicación. ¿Ah? Y ahí tú tienes la impronta, un primer contacto en el que dices, ah, hay empatía, hay complementariedad, hay posibilidades o no, ¿no? Y cuando hay enamoramiento, por ejemplo, estamos hablando en realidad de lo mismo, pero solo que con una intensidad diferente, ¿no? Son intensidades, los extremos en realidad son las mismas cosas, pero con intensidades diferentes. Sí, Eso como para relacionar para cerrar tu pregunta, en el claro. fondo, hablo de las intensidades porque en realidad sí efectivamente sería una locura no reconocer que sí hay una influencia poderosísima en nuestra existencia, en ese sobre todo en ese proceso formativo, ¿no? Cuando uno se está formando, mi hermana, por ejemplo, con sus intereses y con la influencia que tuvo de José María, ¿no? Me puso Inti, que es quechua. Mi hermana nació en Chile, es hija de Jorge Teillier, pero vivió una buena parte de su infancia con José María, una parte importante de su infancia con José María. Y entonces ella se enamoró del quechua por su cosmovisión, por su imagética, etcétera, etcétera. Entonces cuando le preguntaron a mi hermana, que ella tenía como, no sé, 15, 14 años, qué le parecía tener un hermano, ella dijo, bueno, si se llama Inti, ¿por qué no? Y Inti significa sol. Estamos hablando de una imagen, ¿ya? De un ícono, etcétera, etcétera, que de hecho nadie se llamaba Inti en Perú cuando yo era pequeño. Entonces era particular en algunas partes. Por ejemplo, llamarse Inti es como llamarse Ra en Egipto. Es como Dios, como Dios. Sí. ¿Por qué te llamas Dios? ¿Cierto? Pero para nosotros no era eso. Pero sí era una forma de reconocer una cosmovisión. Entonces, cada vez que me llaman Inti, aunque yo no racionalmente esté todos los días pensando en eso y dije, no, una cosmovisión, sí hay una resonancia de cosmovisión. Que llamarse Inti tiene una particularidad. Nadie, o sea, pocas personas. Hoy día, por suerte, ya hay mucha más gente que se llama Inti, ¿no? Ya eso se naturaliza un poquito más. Pero en la infancia, tiene, porque Inti, Inti, ¿qué significa Inti? ¿Por qué te llamas Inti? ¿Quién te puso Inti? ¿No? Eso ya tiene una resonancia. ¿No? Tú explicas, no, Inti es quechua, significa sol. Sol, mira, qué bonito, no sé qué. Ya estamos hablando de este proceso autopoyético, de constitutivo, de yo también imaginar el sol, y qué significa el sol, y por qué bonito el sol, ¿no? Y pensar, ¿por qué hay cosas que son más, que eso es bonito y qué cosas no es bonito? Porque dicen, ay, me gusta, a mí no me gusta, ay, qué bonito, ay, qué no es bonito. Y ya me surgía esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué define qué cosa es bonito y qué no es bonito? ¿Qué cosa es lindo, qué cosa no es lindo? Sí, Ahí está una interesante. influencia Qué poderosísima. interesante, sí, sí. Sí. Lo que se habla de la sobredeterminación de los nombres. Exacto, claro. Sí, los nombres al final cuando uno tiene que empezar a explicar por qué uno se llama como se llama, que la responsabilidad de uno, pero uno tiene que, es eso, ¿no? La existencia tiene mucho que ver con eso. Uno llega, Sí, uno, no, bueno, a nadie le preguntaron o sea, a uno no le preguntaron si uno quería venir o no al mundo, ¿no? Pero ya depende de uno el sentido que le da. Sí, eso es el paso con los nombres. No, nadie te pregunta si quieres llamarte así, pero tú le das la significancia y la resignificancia. sí. Una vez hablábamos con mis amigos que jugábamos como este tema de la sobredeterminación y hablamos de preguntarle como a los papás cosas así como ¿a quién conocías que tenía ese nombre? Al final hay una representación o hay una idea de una representación imagen de,
de cierta persona o cierto concepto o cierta, en el fondo, Sí, o algún poderoso, momento, sí, o, no, yo es que lo que pasa es que viví una experiencia como tal y había una persona que se llamaba así, sí, un músico, un cantante que a mí me gustaba. sí, es muy interesante eso. Sí, tengo la historia un amigo que eh, nació y justo el papá tuvo que ir a trabajar y justo cuando se fue a trabajar el hijo nació y el parto demoró y fue súper cansador. Entonces nació y la mamá estaba así, pero así agotada, estaba agotada del parto y ya iban a cerrar el registro. Entonces la enfermera estaba desesperada y le decía, señora, por favor, dígame el nombre. Y la mamá en este estado así, con, no sé, oxitocina y cosas, le dijo, es que, es, bueno, póngale lo que quiera y ahí después vemos. Y la enfermera dijo, bueno, ¿qué le pongo? Y entonces ella dijo, bueno, a mí me encanta José Luis Perales. Y ¡paf! Le puso José Luis al niño por José Luis Perales. Brígida. Que no tenía nada que ver. Y luego cuando la mamá despertó, dijo, pero ¿cómo le ponen? Bueno, y el papá, oye, pero tú le pusiste José Luis. No, yo no le puse José Luis, pero ¿cómo? Y esa historia es muy linda porque finalmente después ese amigo José Luis resignificó su nombre, ¿no? Y es un gran colega, es fotógrafo, hace un trabajo muy lindo, ella misma. Se le dio otro sentido a su nombre.